Fijaos, hubo un tiempo en que la filosofía parecía haberse perdido en grandes ideas, en conceptos súper abstractos. Y en medio de todo eso, dos pensadores iniciaron una auténtica rebelión. Su objetivo, devolver la filosofía a lo que de verdad importa, la experiencia humana, la de carne y hueso. Así que vamos a meternos de lleno en su historia. Y esta pregunta es, en el fondo, el motor de toda esta historia que vamos a ver. Es que es la historia de un rescate, ni más ni menos. El rescate de la experiencia individual, la de cada uno, frente a esos enormes sistemas de pensamiento que lo dominaban todo en el siglo XIX. A ver, para entender bien en esta rebelión, primero tenemos que saber contra qué se rebelaban, ¿no? Contra el enemigo, por así decirlo. Y es que en el siglo XIX la filosofía que mandaba era el idealismo. ¿Y qué decía? Pues que la realidad, en el fondo, era un sistema gigante, perfectamente lógico y racional. O sea, esa era la idea que estaba en todas partes, que lo real era lo racional, lo que se podía pensar. Pero claro, aquí había un problema, y uno gordo. Al centrarse tanto en lo universal, en el gran sistema, ¿qué pasaba? Pues que la experiencia de cada persona, sus miedos, sus pasiones, sus dolores, todo eso se quedaba en un segundo plano, como olvidado. Y aquí es donde entra en escena nuestro primer rebelde, Arthur Schopenhauer. Y ojo, porque él no se anduvo con chiquitas. No se limitó a criticar el sistema desde fuera, no. Lo que hizo fue plantarle cara con una visión de la realidad que era radicalmente opuesta y, la verdad, bastante más oscura. El choque de ideas es total, un choque frontal. Schopenhauer fue un enemigo acérrimo de esa visión tan optimista de la realidad. Su argumento era demoledor. Decía que si rascabas un poco, si mirabas debajo de esa capa de supuesta razón, lo que te ibas a encontrar no era lógica ni orden, no. Te ibas a encontrar una fuerza ciega, irracional, imparable. Y aquí está el concepto clave de todo su pensamiento, la voluntad de vivir. Ojo, que él bebe de gigantes como Platón y Kant, pero le da una vuelta de tuerca. Afirmaba que la esencia de todo lo que existe no es la razón, para nada. Es un impulso, un querer ciego, insaciable, un motor fundamental que lo mueve todo, desde la piedra más insignificante hasta el ser humano más complejo. Y claro, las consecuencias de pensar así son brutales. Pensemos un segundo. Si la base de todo es un deseo que nunca se sacia, entonces la insatisfacción no es algo puntual, es la norma. El dolor, por tanto, no es un accidente que te pasa, es la esencia misma de la vida. ¿Y el placer? El placer para Schopenhauer es solo una pequeña pausa, un respiro muy corto antes de que esa voluntad vuelva a exigir algo nuevo. Esta cita es que lo resume todo, a la perfección. Poca broma con la frase. Olvidémonos de un universo racional, ordenado y que va mejor. Schopenhauer nos planta delante una visión desoladora. Es una bofetada en toda la cara a cualquier tipo de optimismo filosófico. Pero ojo, que no todo es desesperación. Con toda esta negrura, Schopenhauer propone una salida, un camino, y aquí se nota mucho la influencia del budismo. La solución, para él, es la compasión. ¿Qué significa esto? Pues que, al ser capaces de sentir el dolor de los demás como si fuera nuestro, podemos empezar a negar esa voluntad egoísta de vivir, y el objetivo final es llegar al nirvana, a un estado de paz total donde el sufrimiento, por fin, se apaga. Bueno, y ahora damos paso a nuestro segundo rebelde, Søren Kierkegaard. Y aquí el cambio de enfoque es de 180 grados. Si Schopenhauer ponía la lupa en esa voluntad universal y abstracta, Kierkegaard hace todo lo contrario. Apunta directamente al individuo de carne y hueso, con sus pasiones, sus decisiones y, muy a menudo, su angustia. A ver, lo que a Kierkegaard le quitaba el sueño, su gran preocupación, era que el yo, la persona, acabase diluido, perdido, en medio de esas grandes ideas universales. Así que su misión estaba clarísima: conseguir que la filosofía bajara a la tierra, que volviera a ocuparse de lo concreto, de los problemas reales, de las pasiones y emociones, que al final son lo que definen la vida de cada uno. Para explicar este camino, Kierkegaard dibujó una especie de mapa vital, un viaje a través de 3 etapas o estadios de la existencia. Se empieza, digamos, en el estadio estético, que es la vida dedicada a buscar el placer inmediato. De ahí se puede pasar al ético, que es cuando uno ya se elige a sí mismo, asume responsabilidades, actúa por deber. Pero el último paso, el definitivo, ese es el más radical de todos. Y esa es la etapa religiosa, la culminación de todo el viaje. Para Kierkegaard, la única forma de superar la desesperación y el sufrimiento es dando lo que él llamó un salto de fe. Y ojo, porque esto no es una conclusión a la que se llega con la razón, para nada. Es una elección personalísima, subjetiva y sí, profundamente irracional. Una elección
que lo cambia absolutamente todo. Así que aquí los tenemos, dos rebeldes, dos gigantes. Ambos se plantaron frente a una filosofía que se había vuelto demasiado abstracta, demasiado lejana. Pero las soluciones que propusieron, bueno, no podían ser más distintas. Vamos a ponerlas cara a cara. El contraste, como vemos, es brutal. Por un lado, Schopenhauer se enfrenta a un problema de escala cósmica, esa voluntad que lo mueve todo, y su solución pasa por disolver el yo, por negarlo. Y por el otro lado, Kierkegaard se centra en el drama personal, en el individuo, y su solución es todo lo contrario, afirmar ese yo a través de un acto de fe íntimo y personal. Pero al final, a pesar de estas diferencias tan enormes, el legado que nos dejan es compartido y es fundamental. Ambos, cada uno a su manera, le dieron un tirón de orejas a la filosofía. La obligaron a bajar de las nubes, a dejar de lado tanta abstracción y a mirar de frente, otra vez, al dolor, a la pasión, a la angustia, a la búsqueda de sentido de la vida humana. Y la rebelión de estos dos pensadores, allá en el siglo XIX, nos deja flotando una pregunta que la verdad sigue muy viva hoy en día. Para encontrarle un sentido a todo esto, en medio de las dificultades, ¿qué camino tomar? ¿El de mirar hacia afuera, intentar comprender las reglas del mundo como proponía Schopenhauer? ¿O el de mirar hacia adentro y dar un salto, hacer una elección radicalmente personal como defendía Kierkegaard? Ahí queda eso.